Aquí en TV Perú nos destacamos y lo volvíamos a decir a propósito del lanzamiento de la señal internacional, la pluralidad no es la norma, se reciben todas las posiciones, pero añadiría que la defensa de la democracia es la otra norma. Y el Tribunal Constitucional, así como la Fiscalía de la Nación, pero incluso el Tribunal Constitucional en términos de su autonomía como guardianes últimos del texto de la Carta Magna, de los derechos que ahí se reconocen, y la última valla de la garantía de la defensa democrática, si lo queremos ver así, yo creo que no es una exageración, se encuentra en una situación bastante complicada también. Mientras está ocurriendo todo esto con la presidencia, repetía con la Fiscalía y demás, ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado un informe que recomienda la destitución de un parlamentario, Eloy Espinosa Saldaña, sanciones temporales para los demás, pero además de la destitución, una inhabilitación por 10 años. Estamos hablando de 7 magistrados, donde el balance es muy delicado. Y la posibilidad de manipulación política siempre está a la vuelta de la esquina, sobre todo cuando lo que hemos venido conversando los últimos días con abogados como Walter Albán, es el peligro en realidad de que esto signifique una suerte de golpe institucional. Estamos precisamente con el aludido, con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, a quien le damos la bienvenida en estos momentos complicados, además, doctor Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Primero, felicitar lo bueno, felicitar este lanzamiento de una señal internacional. Ya otros países latinoamericanos lo tenían y qué bueno que se haya conseguido que lo tenga el Perú gracias a TV Perú. Sin duda es un momento difícil, porque estamos viendo el problema de la presidencia, pero probablemente no nos estamos dando cuenta de otro problema también de suma gravedad. No hay Estado constitucional sin jueces que, con más defectos que tengan, puedan proteger los derechos de las personas y evitar el abuso del poder. Si cuando un juez está resolviendo algo y está en el trámite de eso, pero no nos gusta lo que dice el juez, lo amenazamos con destituirlo, con suspenderlo, no vamos a tener un juez que pueda trabajar con independencia. No vamos a tener entonces garantía última para nuestros derechos, para limitar al quien tenga abuso del poder. Estamos entonces casi fuera de los espacios de un Estado constitucional. Y eso es lo que puede pasar si es que esta lógica prospera. Si me permites, en realidad nosotros no hemos faltado a la Constitución. En defensa de la Constitución es que nos vemos en este embrollo. Hay un pronunciamiento en el cual un magistrado, en una parte de ese pronunciamiento, dice algo que es poco claro y se nos pide cómo se computa esto, porque de juego está el cumplimiento de 2 sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, frente a eso, lo único que hacemos es ceñirnos a cuestiones que hay en el expediente. En el expediente mismo había una manifestación más clara de voluntad del mismo magistrado que 2 ex magistrados ocultaron y que en su momento tendrán que determinar sus responsabilidades. Y nosotros lo que hicimos es, bueno, este señor dijo esto. Y en ese sentido hay que entenderse el fallo. Se modifica ese extremo de la sentencia, en realidad es un punto de la sentencia. En estricto sentido técnico ni siquiera modificamos, lo que pasa es que... Contabilizan. En efecto. Cuentan mejor los votos. Es que en realidad lo contamos debidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una sentencia tiene diferentes cosas a discutir. Por ejemplo, yo puedo discutir en un proceso contigo que me has robado un auto, que me debes plata y que además me tienes que pagar un celular. Y cada una de estas cosas que se llama extremos puede tener pronunciamientos distintos. Para que en una sentencia del tribunal de este tipo, que eran 6 magistrados en ese momento, pueda tener los votos suficientes, sentencia necesitaba 4 votos. En este punto en particular, entonces en realidad había 3 votos en un sentido, 2 en otro, y un voto de alguien que coincidía en buena parte con los otros 3, pero en este punto en particular no. Porque decía que al Tribunal Constitucional no le compete definir si un caso como el de Frontón contenía o no crímenes de lesa humanidad. En efecto. Eso le correspondía a la justicia ordinaria, a la justicia penal. Y además no solo lo ha dicho en este caso, lo ha dicho incluso en videos que están en este momento en YouTube y que cualquiera puede ver. Y en el mismo expediente, Enrique, y en el mismo expediente a quienes nos escuchan hoy. Entonces, está puesto cuando él le piden que haga una precisión de su posición, un cuadrito, en un cuadrito él pone 3, 2 y 1, él aparte votando. Eso está puesto allí. A ver, ahí sáqueme de una duda, porque el argumento, como uno puede tener algunos conocimientos a fuerza profesional, pero no es ni mucho menos constitucionalista, aquí un poco lo que está diciendo la otra parte es:
No, señor, el señor firmó toda la sentencia y como tal, no importa lo que él haya dicho en un texto aparte o en un comentario aparte, él firma toda la sentencia y está exactamente seguro de lo que está haciendo. Aquí es una cuestión de si votas todo el paquete o no votas nada. Usted nos está diciendo que no es necesariamente así. Es que nunca es así. A ver, es que no cuéntenos, es así. por favor, para poder entender. No, y además justamente aquí se ha jugado, y lo tengo que decir con dolor, como una persona que ha dedicado toda su vida al estudio, a la defensa del derecho y los derechos, se está jugando con la falta de información y se está mintiendo mucho. Entonces, lo que hace Vergara es entrega al mismo tiempo que firma la sentencia su voto. No dice fundamento de voto, no, su voto, su criterio. Y allí, en ese voto, señala incluso subrayado que él no está, entonces, que para él, lo que bien has dicho, el juez constitucional no puede calificar si un delito ha prescrito. El juez constitucional no puede calificar si un delito es de lesa humanidad. Y esto se le está mintiendo a los marinos implicados aquí, porque nadie decía que el proceso terminara contra ellos. El proceso iba a seguir. La sentencia decía, el proceso arranca, pero esto no es de lesa, o sea, pero ahí queda, ¿no? Con este juicio queda. Ese es un poquito lo que decía la sentencia. La idea de los tres, lo que es la conclusión de los tres es, ¿sabe qué? Nosotros sí podemos calificar esto, entonces si decimos que ha prescrito, lo que va a pasar es el proceso, pero si ellos tienen responsabilidad, no se les va a poder condenar porque el delito ha prescrito. Vergara dice una cosa distinta, Enrique. Vergara dice que en la medida que él no puede calificar, el proceso va a seguir y va a ser responsabilidad del juez penal del caso concreto determinar qué pasa con estas personas. Entonces, Vergara nunca opinó de acuerdo con ellos. Y aquí se ha mentido, se metió ese voto en esa situación. Cuando nosotros tenemos que desbaratar ese entuerto, viene la presión en un caso que todavía está en trámite para querer decirnos cómo resolver. Y con un disparate mayor, con todo respeto a quien preparó el proyecto. Resulta que 4 firmamos una iniciativa. Entonces, que no es prevaricato porque no hemos infringido ninguna ley, no hemos hecho hechos falsos, que no es infracción a la Constitución porque no hemos violado la cosa juzgada, y además, 2 disparates. 4 firman un documento, 4 son responsables del mismo, pero a uno lo sancionan con 10 años de inhabilitación y destitución y a otros los mandan 30 días a su casa. Y aquí todos somos inocentes, no hemos hecho ningún comportamiento indebido. Y además se confunden las cosas. Cualquier alumno de Derecho de primer año de la carrera sabe que la infracción constitucional no tiene contenido penal. Es para todos esos comportamientos que se supone que son de mal desempeño, no tienen contenido penal. Sin embargo, a una persona se le está procesando y se planteando consecuencia social por un mismo hecho, por las 2 cosas. Por algo que no tiene contenido penal y por un supuesto delito. Vamos a decirlo directamente. Es para decir, bueno, si no tengo la mayoría absoluta necesaria para aprobar la destitución por infracción constitucional, pues tengo la mayoría simple para aprobarla por prevaricato, ¿no? Eso es jugar todas las canchas. Apostar a todos los cuyes. Yo lo que quiero pensar es que en este momento de inestabilidad que quieras o no reconocer vivimos en el país, se hace necesaria una reflexión. Se hace necesaria una reflexión que es el respeto de las competencias de cada quien. Yo entiendo que a ciertos órganos o a ciertos altos funcionarios del país pueden no gustarle las sentencias de los jueces o pueden no gustarle las resoluciones de los jueces. Pero si no respetamos las competencias de cada quien, esto no es un Estado constitucional. Esta es la ley del más fuerte. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuénteme para ir redondeando. Usted ha sido ponente de sentencias que no le deben haber gustado al fujimorismo, me imagino yo, porque usted se está convirtiendo en el objetivo único bajo el cual, según ese orden de ideas, se quisiera controlar finalmente el Tribunal Constitucional, buscando un reemplazante seguramente pues ad hoc a los gustos de la mayoría parlamentaria. Usted ha sido ponente de una sentencia, por ejemplo, como la que se tumbó la llamada ley antitránsfuga, ¿verdad? Yo no puedo decir quién es el ponente de una causa, pues estamos por reglamento impedidos de hacerlo. Okay. Pero yo creo que los votos están allí y lo que sí me reafirmo, Enrique, con toda la gran sintonía que ustedes tienen, es que mientras yo sea juez constitucional, como entiendo pasa en el caso de mis colegas, no voy a cejar en hacer cumplir lo que se me ha pedido cumplir, que son los principios, los valores y los derechos que recoge la Constitución. Si eso significa represalias contra mí o contra la institución que pertenezco, son las consecuencias de cumplir a cabalidad con nuestro trabajo. Es una represalia lo que usted está pasando.
tómelo como quiera. Yo lo que sí tengo claro es que no he cometido prevaricato, que no he hecho infracción a la Constitución, que he resuelto conforme a derecho en un tema que puede ser opinable, pero si por cada decisión que un juez que no nos gusta o que no nos conviene se va a destituir a un juez, se va a destituir eventualmente a un fiscal por investigación que hace, peligro muy serio, no solo para el Tribunal Constitucional, sino para cualquier juez o para cualquier fiscal en el país. ¿Usted, si es destituido, va a recurrir a instancias internacionales? Sin duda, porque creo que aquí no solamente está el juego mis derechos a nivel personal, sino la defensa de la institucionalidad del país. Y ya la Corte Interamericana solicitó información sobre el tema, ¿no? Sí, y es posible que si esa información no le satisface, se tomen lo que se llaman medidas provisionales, que significa asegurar con una protección de carácter cautelar a las personas que estemos implicadas en esta situación. ¿La Corte Interamericana podría pronunciarse antes que se dé una eventual destitución, entonces? Es posible, es posible. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña. Suerte, ¿no? Porque su suerte al final es la suerte de la institucionalidad del país. De eso estamos hablando. Está recordando el juez Espinosa Saldaña cómo el hecho de ir en contra de lo que estamos hablando es un caso controversial. No se puede negar que un tema como el del Frontón es controversial y que muchos pueden estar en este caso con los marinos que participaron en este operativo. Es controversial, pero también es cierto que hay testigos que hablan, ¿no?, de ejecuciones extrajudiciales. Hay una serie de elementos que tendrán que dilucidarse por el lado de la justicia penal, pero si sencillamente vamos a comenzar a desarmar un tribunal que es el tribunal que garantiza los derechos constitucionales, porque a ciertos sectores políticos no le gustan ciertas decisiones, como lo dice el magistrado Espinosa Saldaña, estamos yendo contra el orden mismo del Estado de Derecho y del Estado constitucional. Gracias otra vez por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar con información que nos trae Carla Jarada. Carla.